Ensamble Etéreo. Ensamble Etéreo. Ensamble Etéreo. Ensamble. Es una grandísima oportunidad de poder trabajar con músicos de altísimo nivel. Yo la verdad me sorprendí, hermano, del nivel de lo que terminamos consiguiendo, porque uno es muy perfeccionista con el resultado de lo que uno intenta hacer con la música. Y en mi caso, pues ese disco que traje, yo lo produje, ¿no? Como con las máquinas de ritmos y a mi forma. Y venía preocupado porque pensaba que iba a ser complejo la ejecución. La verdad, hermano, fue una experiencia mucho más fácil de lo que me esperaba. Uno es muy perfeccionista con el resultado de lo que uno intenta obtener cuando ejecuta cosas en vivo con la música. En mi caso, yo produje todo el disco que traje para el ensamble y venía bastante predispuesto a que iba a ser más complicado, y realmente los músicos que estaban a disposición tenían un nivel y tienen un nivel impresionante, todos muy sincronizados, todos muy organizados, muy responsables. Y nada, felicitarlos a todos los que están acá trabajando, porque desde la directiva hasta los cámaras, todo el sonido, todo fue una experiencia muy linda, la verdad. Bueno, porque cuando estaba adolescente quería encontrar una identidad a la hora de hacer beats. Creo que se estaba copiando o se estaba fijando mucho en lo que hacían el rap en Estados Unidos, digamos. Y creo que había que ver más hacia nosotros, al menos en mi búsqueda personal. Yo decía, bueno, voy a intentar ver más hacia lo que es más propio de nosotros. Y en el caso de Venezuela, que también es un país caribeño, pues hay mucha influencia de la salsa, la escuchas en todos lados. Obviamente el jazz o el latin jazz no tanto, pero en mi caso creo que tenía sentido buscar esas influencias, porque tenían sentido como con la salsa y con el rap podían funcionar, y quizás no se estaba explotando tanto como esa influencia con el hip hop. Y decidí desde la adolescencia como empezar a escuchar ese tipo de música para ver cómo a largo plazo podría yo integrarlo con el rap desde la producción. Obviamente no es lo único que he experimentado, pero sí es una cosa como que me define mucho, y creo que muchos de mis oyentes esperan escuchar ese sonido. A veces me voy por otros lados, pero siempre vuelvo a la raíz de lo que me define como artista, ¿no? Que vendría siendo eso que has dicho. Bueno, la verdad no todos son buenos, pero sí, hay cosas no tan buenas, hay cosas de la calle o de la situación y el contexto en el que estaba el país cuando estaba creciendo. Pero también obviamente hay recuerdos increíbles, hermano. O sea, estéticamente, a nivel de clima, a nivel de muchas cosas, Venezuela es un país hermoso y siempre lo ha sido. Y la verdad, si te digo la verdad, que ya tengo muchos años que ya no vivo en Venezuela. Bueno, algunos años ya, unos 8 años, 7 años. No deja de estar presente en mi repertorio ni en la intención de lo que intento transmitir. Y en este último disco que vine a traer acá se nota, hay canciones que directamente son referencias de ciudades o momentos que intento plasmar y transmitir para que la gente intente sentirlo con la música. Es esencial, porque al final el tipo de rap específicamente que hacemos nosotros, que quizás no es bueno tanto encasillarse uno en algo, pero sí venimos de una línea que es en donde el rap lirical es la prioridad, y en ese tipo de rap lirical está muy influenciado por la nostalgia, por el boom bap, y obviamente, como volviendo a la primera pregunta que me hiciste, también esos géneros musicales tuvieron un fuerte auge en los 70, 60, entonces al final siempre estamos volviendo a la nostalgia para convertirlo en algo moderno o más que vaya evolucionando con estas fusiones. Entonces es súper importante, es fundamental de hecho.
No, yo creo que en Latinoamérica cada vez está más cerca de tener un protagonismo importante. De hecho, puedes ver los Grammys, puedes ver diferentes tipos de plataformas que ya lo toman en cuenta como un género importante. Y indiferentemente de ese tipo de cosas como premios o plataformas de televisión o de radio, nada más simplemente tienes que salir a la calle y darte cuenta que está en la vestimenta, está en la actitud de los chamos, de la gente mayor incluso, que ya pasaron por una generación de haber crecido escuchando rap, y yo creo que la verdad está cada vez más cerca de estar en donde se merece estar. La hermandad musical. En el caso del dojo específicamente, que es mi grupo, mi familia en el rap, es fundamental porque nosotros competimos entre nosotros mismos para ser mejores y nos inspiramos mucho entre todos y es súper importante, sin duda. O sea, forma una parte esencial de mí la competitividad a la hora de crear música para ser mejor. Yo e intentar inspirar a mis colegas a ser mejores también. Fíjate que con lo espiritual, lo social o lo íntimo, en el caso de este disco que vine a traer específicamente hablando, yo ese disco me fui 4 meses, alquilé una cabaña en un lugar lejano de Bogotá que quedaba como a 3 horas, que se llama Subachoque, y era un lugar más campestre. Me alquilé una cabaña ahí y creo que esto que te estoy diciendo habla de lo importante que es conectarse con lo íntimo, lo espiritual y lo social, porque al final tuve que ya necesitaba salirme de la dinámica de la metrópolis y quería cambiar mi entorno para poder que se viera afectado a la música de ellos. Y este disco lo empecé a hacer en ese lugar, aislado de todo, literal muy aislado. O sea, el pueblo más cercano quedaba a 1 hora y media a pie. Y para ir en carro, pues bueno, tampoco es que las vías eran tan fáciles, pero el lugar era precioso, la cabaña en sí el clima, los campos que estaban allí. Nunca había estado en un escenario como ese para vivir. Y esos 4 meses me enseñaron mucho y se transmitieron en ese álbum. Yo creo que eso habla mucho de lo importante que para mí es transmitir esas emociones por las que me has preguntado. Creo que es que la mayoría de mi repertorio tiene cosas muy personales, honestamente. Claro, hay otras que sí son más, se inclinan más hacia lo deportivo, la competición, de incluso animar al público a levantar las manos en los shows y todo esto. Pero obviamente la gran mayoría de mis canciones tienen un mensaje muy personal. Yo creo que honestamente, ahora que lo pienso, de las últimas que tiene un mensaje muy personal filosóficamente y de cómo veo las cosas, es Ensayo y Error del disco Misterio. Creo que esa letra tiene, aparte de que quedé contento como con la técnica con la que escribí la letra y cómo hice el delivery también y el performance para la grabación y todo. Siempre estoy intentando mejorarlo, la verdad. Estoy un poco obsesionado con que todo suene mejor y esté mejor presentado también al mismo tiempo. En el caso de este último disco, más bien regresé un poco a una raíz que quizás necesitaba volver a visitar. Pero hubo un disco que salió antes de ese que se llama Otro Día Más, en el cual experimenté muchísimo y le fue muy bien al mismo tiempo. Entonces yo creo que el público que espera mi música puede esperar cualquier cosa, porque al final puedo irme por un lado como Otro Día Más, en donde abrí mucho más el abanico de lo que es un disco mío, o puedo presentarte algo como Misterio, que es un sonido muy concreto, muy lineal. Entonces yo creo que tampoco es de perder la esencia, que eso es fundamental, eso no se va a perder nunca. Así que
puede uno hacer algunos ajustes, intentar otras cosas con las baterías, los BPMs, las temáticas, pero siempre no voy a cambiar de mi manera de hacer rap, honestamente. He descubierto una manera diferente de la alegría, o sea, porque creo que eso es lo que me transmite esta ciudad. La gente de esta ciudad me transmite una forma diferente de ser alegre y de ser auténtico. Y es interesante quedarse con ese registro, porque al final todos los países que he tenido la suerte de visitar, recuerdo las diferencias que los define a las personas y su personalidad, cómo se comunican. Y en el caso de Dominicana, la alegría que transmite la gente es increíble. En esa misma búsqueda en la adolescencia de encontrarme y de intentar conseguir una forma de serme diferente del resto, ya venía justo en esa época escuchando mucho salsa, mucho La Fania, preguntándole a mi papá qué era lo que le gustaba a él cuando estaba escuchando esos sonidos, y me pareció que tuvo sentido agarrar un elemento como el guaguancó, que es básicamente una de las cosas más importantes que hay dentro de los diferentes sonidos que se rigen en la salsa y que une muchas cosas. Entonces yo dije, bueno, voy a intentar este nombre. Es como una especie de mezcla entre una palabra en inglés con una en español, y obviamente está mal escrito el nombre a propósito para que sea más fácil de pronunciarlo, ¿no? Pero igual esa era la intención que tuve para ponerme ese nombre. Significa una manera de drenar muchas cosas, weón, y de también... El universo del rap es muy interesante para el que se mete en él, porque hay mucho que estudiar. O sea, hay muchas cosas que la gente como oyente quizás ignora, y el que se dedica a hacer barras y a escribir, pues encuentra en el rap un universo en el cual puedes darte cuenta de cómo los pioneros o las leyendas lograron hacer cosas muy interesantes con el lenguaje. Y al final el rap es eso, es un arma que se utiliza con el lenguaje para transmitir y sobre todo expresar cosas de la realidad de la vida, no ponerse ahí a hablar de cosas que no realmente están pasando en la sociedad, y sí transmitir esa realidad que se vive, hablar por los que no pueden hablar, los que no tengan voz, y uno representarlos a ellos y darles un aliento o compartir esas experiencias que mucha gente no ha escuchado. Eso es importantísimo. Yo estaré aquí metido todos los días sin importar los líos que se me presenten en la vida. No puedo parar el hustle. Esta merca es mi negocio. Corto samples por ocio. Mi sonido es famoso por mezclar jazz con elementos de la salsa. Plus these rhymes got clash, ready para las masas. Ya que desde mi parte mostrar disciplina, soltar música asesina con la que otros inspiran mi rutina. Comienza con una ducha fría para generar dopamina y dosis de adrenalina. Luego sesiones de workouts. Mi físico también importa y lo que le aporta a mi mente, no doubt. Después llega el momento de crear magia y soltar la rabia. Estoy en la sala escribiendo en la laptop barras sabias. Parezco un guionista de películas, géneros, drama o flicks de mafia. Eso es un pedacito del verso favorito mío del disco. Yo, mi gente querida, en Dominicana y en todo el mundo, suscríbanse al canal de Ensamble Etéreo. Un saludo de parte de Real Guaguancó. Ahí.